Muy queridos hermanos, bendiciones para todos. Un saludo a todos los que se están conectando. Mi oración para todos ustedes. Aquí desde el búnker del más allá vamos a tener nuestra charla, nuestra clase bíblica. Hoy vamos a cerrar este primer ciclo que ha sido una introducción a la Biblia. Va a ser una clase de repaso. Vamos a recordar lo que hemos visto juntos. Y de esa manera, la próxima semana, Dios mediante, comenzamos a explicar libro por libro. Vamos a ponernos en oración, como siempre debemos hacer. Hay que rezar, queridos hermanos. La respuesta es siempre la oración ante los problemas. Una oración que hay que hacerla con fe, con una gran confianza en el Señor. Y esa oración bien hecha luego nos lleva a la acción. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Señor Jesús, gracias porque tú nos has convocado en este momento en tu nombre. Gracias porque al leer tu palabra salimos animados, llenos de paz. Gracias Jesús porque solo tú tienes palabras de vida eterna. Gracias porque tú nos guías con el Espíritu Santo. Gracias por la Virgen María, nuestra Madre. Por eso a ella le decimos, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Queridos hermanos, vamos a tener esta clase que es de repaso para ya estar expeditos la próxima semana en explicar libro por libro. Así que hoy vamos a repasar algunos términos que hemos explicado a lo largo de estas clases. Hoy estamos en la clase número 12, 12 como los apóstoles. No hay que ser supersticiosos, pero no va a haber clase 13, porque mañana hay Vía Crucis y el Vía Crucis es largo, y también mañana tenemos la adoración eucarística por ser el primer viernes de mes. Hay una adoración eucarística donde vamos a consagrar a nuestras familias al Sagrado Corazón y al Inmaculado Corazón de María. La próxima semana continuamos con la explicación de los libros de la Biblia. Hoy vamos a ver un vocabulario básico, un vocabulario que ustedes ya pueden responder si yo les preguntase algunas palabras. Por lo tanto, hoy vamos a recordar lo que hemos visto con un vocabulario básico, un vocabulario que está por orden alfabético. Vamos a ir recordando algunas palabras. La primera palabra que empieza además con A es la palabra alianza. En hebreo, berit. Alianza con mayúsculas. No es la alianza con minúsculas. Mis condolencias para todos los aliancistas. No hay que burlarse. Pero también estamos siendo solidarios con el dolor de los aliancistas que han bajado a segunda división. Pero aquí estamos hablando de la alianza con mayúsculas. Berit en hebreo. La alianza es un pacto entre Dios y los hombres. Dios se compromete con los hombres, en primer lugar. Y toda la Biblia es una historia de la alianza. Podríamos decir que toda la Biblia es la historia de la alianza que Dios hace con los hombres. La palabra alianza es fundamental para entender la Biblia. Toda la Biblia es la historia de la alianza que Dios hace con los hombres. Dios hace alianza con Noé, Dios hace alianza con Abraham, Dios hace alianza en el Sinaí con un pueblo, y Jesucristo realiza la nueva y definitiva alianza sellándola con su propia sangre. Por lo tanto, la primera palabra que
debemos nosotros retener cuando hacemos un vocabulario bíblico es la palabra alianza. Toda la Biblia es la historia de la alianza. Dios se compromete con los hombres. A lo largo de toda la Escritura, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, encontramos cómo Dios se acerca a los hombres para hacer alianza. Otra palabra, y ahora que empieza con B, vamos a ver varias palabras, es Babilonia. Babilonia también es una ciudad que aparece en la Biblia con cierta frecuencia. Es una ciudad a orillas del Éufrates, capital del Imperio Babilónico. El pueblo de Israel estuvo en el exilio en Babilonia. Babilonia es signo también de la maldad. De hecho, a Roma, en el Apocalipsis, la Babilonia. Ya Babilonia estaba destruida, pero Babilonia ha quedado como signo de la maldad, porque los babilonios invadieron Jerusalén, destruyeron el templo y se llevaron a los judíos a la ciudad de Babilonia. Entonces Babilonia siempre suena para los judíos ciudad de la maldad. Babilonia es una ciudad que está a orillas del Éufrates, capital del Imperio Babilónico, y el pueblo de Israel estuvo en el exilio en Babilonia. Con B es la palabra Biblia. Es una palabra griega que significa libros. La Biblia es la palabra de Dios puesta por escrito bajo la inspiración del Espíritu Santo. La palabra Biblia está en griego. ¿Qué significa la palabra Biblia? Significa libros. Y es la palabra de Dios puesta por escrito bajo la inspiración del Espíritu Santo. En la primera clase explicamos que la palabra Biblia es una palabra griega que significa libros. Y la Biblia es la palabra de Dios puesta por escrito bajo la inspiración del Espíritu Santo. Todos debemos tener nuestra Biblia. Ayer hablábamos de las diferentes Biblias. Ayer algunos han tenido gula bíblica. Quieren todas las Biblias. Quieren comprarse todas las Biblias que tiene el padre Carlos. Pero ya les he dicho, si ustedes quieren comprarse todas las Biblias que yo tengo, vayan a tasar su riñón, porque no es tan barato comprar Biblias. Ciertamente hay Biblias económicas, pero yo les decía ayer que lo importante es tener una Biblia y que sea católica, y lo fundamental es leerla, meditarla y sobre todo hacer vida a la palabra de Dios. Otra palabra que es importante que ustedes retengan es la palabra canon, del griego canon, medida, regla, norma. ¿Qué es el canon? Es la lista de los libros que la Iglesia reconoce como inspirados. ¿Qué es el canon? El canon bíblico es la lista de libros que la Iglesia reconoce como inspirados. El canon. Ahora tenemos el canon católico y el canon protestante o evangélico. Nosotros somos católicos, por lo tanto, nosotros tenemos que considerar el canon católico. ¿Qué es canon? Es la lista de los libros que la Iglesia reconoce como inspirados. Qué importante es la Iglesia cuando estudiamos la Biblia. Desde la primera clase les he dicho que para leer la Biblia hay que confiar en la Iglesia. No hay que desconfiar de la Iglesia, hay que confiar en la Iglesia. Porque la Iglesia es madre y maestra. Y la Virgen María tiene las 3 M's: madre, maestra y modelo. M al cubo. Canon católico está formado por 73 libros. El Antiguo Testamento tiene 46 libros y el Nuevo Testamento tiene 27 libros. ¿Ya? El Antiguo Testamento tiene 46 libros y el Nuevo Testamento tiene 27 libros. En total estamos hablando de 73 libros. En cambio, el canon protestante es la lista de libros
que los protestantes evangélicos reconocen como inspirados, el canon evangélico lo conforman 66 libros. ¿De acuerdo? El canon católico tiene 73 libros. 46 el antiguo, 27 el nuevo. Ese es el canon católico. El canon protestante tiene 66 libros. Repito, el canon católico tiene 73 libros. 46 libros el Antiguo Testamento, 27 libros el Nuevo Testamento. Ese es el canon católico. El canon protestante tiene 66 libros. Es decir, que el canon protestante tiene menos libros. Tiene 7 libros menos. Ya ustedes saben lo que es el canon. ¿Qué es el canon? Es la lista de los libros inspirados que la Iglesia ha definido que son inspirados. El canon católico tiene 73 libros. El canon protestante tiene 66 libros. ¿Qué es la coherencia? En la Biblia es muy importante el tema de la coherencia. La coherencia en la Biblia también se llama analogía de la fe. Esto por primera vez se los digo. Cuando ustedes lean analogía de la fe es la coherencia, es decir, que las enseñanzas de los diferentes pasajes bíblicos no pueden contradecirse. Los pasajes bíblicos traen enseñanzas, no puede haber contradicción entre las enseñanzas, porque Dios no se contradice. Dios no se contradice. Por lo tanto, lo que dice un pasaje bíblico, que es palabra de Dios, no puede contradecir lo que dice otro pasaje bíblico que también es palabra de Dios. Dios no se puede contradecir, porque Dios no es como algunos políticos que se paran contradiciendo. Dios es la verdad. Por eso, si uno lee un pasaje y saca una interpretación, una enseñanza, que contradice otra enseñanza de Dios, es porque está interpretando mal la Escritura. No puede Dios contradecirse. Las enseñanzas de los diferentes pasajes tienen que armonizar. Eso se llama coherencia en la Biblia. ¿Qué significa deuterocanónicos? Ya saben ustedes, deuteros es segundo. Los libros deuterocanónicos fueron aprobados por la Iglesia en un segundo momento. Ya les he enseñado cómo se pueden aprender de memoria los libros deuterocanónicos. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan la regla que les he dado? ¿Se acuerdan? ¿Quién escribe primero? Le doy una bendición potente que con esa bendición potente no va a pagar su recibo de luz un año. ¿Se acuerdan ustedes la regla que les di para que se memoricen los deuterocanónicos? ¿Quién me escribe para poder yo darle la bendición potente que va a ahorrar luz un año? Tohu va si sa mamá. ¿De acuerdo? Tohu va si sa mamá. Aquí nuestro hermano Fernando Bueno Hernández ha dado en el clavo. Muy bien. Fernando Bueno Hernández. Tohu va si sa mamá. Una bendición potente para que no pagues un año la luz, con lo cual te vas a quedar a oscuras. Bien. Tohu va si sa mamá. Tobías, Judith, Baruch, Sirácides, Sabiduría, Primera y Segunda Macabeos. ¿De acuerdo? Bien, entonces, ¿qué son los deuterocanónicos? Son libros que han sido aprobados por la Iglesia en un segundo momento. ¿Qué es etapa? En la Biblia hay etapas de la historia de la salvación. Tenemos los patriarcas, el éxodo, jueces, monarquía, exilio, dominación persa,
el helenismo y la plenitud de los tiempos. Son las etapas y hay que saber ubicarse en las etapas. Los patriarcas, el éxodo, los jueces, la monarquía, el exilio, la dominación persa, el helenismo y la plenitud de los tiempos que viene con Cristo. Hay unas etapas y hay que saber ubicarnos. Es fundamental para leer la Biblia saber las etapas. No estoy diciendo que se aprendan de memoria los años, pero sí las etapas. Nos tiene que sonar patriarcas, éxodo, jueces, monarquía, exilio, dominación persa, el helenismo, la plenitud de los tiempos. Por lo tanto, las etapas de la historia de la salvación son fundamentales para acercarnos a la Biblia. Son fundamentales. El exilio, estamos con la E, ya que estamos desarrollando un vocabulario básico, va de 587 al 537 a.C. Es la etapa que nos lleva al momento en que el pueblo de Israel está en Babilonia, es el exilio. Ahí se redactan algunos salmos. Si me olvido de ti, Jerusalén, que se me paralice la mano derecha. Ya les he dicho que ese salmo no me afecta porque yo soy zurdo, yo escribo con la izquierda, aunque no soy de ideas zurdas, por si acaso. El exilio es la etapa en la que el pueblo está en Babilonia, va de 587 al 537. E de Éxodo, de 1250 a 1210, es la etapa que nos lleva al momento en que el pueblo de Israel está en el desierto siendo guiados por Moisés, el Éxodo. La otra semana, Dios mediante, vamos a hablar de los libros del Pentateuco y varios libros del Pentateuco nos hablan de esa etapa, el Éxodo, pero también Levítico, Números y Deuteronomio. Por lo tanto, cuando uno escucha Éxodo, inmediatamente tiene que ir con la imaginación a lo que pasó en el desierto, cuando los israelitas fueron liberados por Dios de la esclavitud de Egipto y guiados por Moisés. Griego es la lengua con la que se escribió algunos textos del Antiguo Testamento, por ejemplo, el libro de Sabiduría y Según de Macabeos se escribieron en griego, y todo el Nuevo Testamento se escribió con el griego koiné. Ayer hablábamos de la lengua que está presente en los textos sagrados, las lenguas originales. El griego koiné, el griego común, es el griego que viene a ser la lengua con la cual se escribe el Nuevo Testamento. El griego, por lo tanto, es una lengua bíblica. El Antiguo Testamento se escribió en su mayor parte en hebreo, pero hay libros del Antiguo Testamento, como Sabiduría y Según de Macabeos, que fueron escritos en griego. Vamos con la letra H, agiógrafo. ¿Quién es el agiógrafo? Es el escritor sagrado. Es aquel que recibe la inspiración bíblica para poner por escrito la palabra de Dios. Por ejemplo, agiógrafo es Isaías, agiógrafo es Ezequiel, agiógrafo es Mateo, agiógrafo es Pablo, agiógrafo es Zacarías. Los agiógrafos son los escritores sagrados. Es aquel que recibe la inspiración bíblica para poner por escrito la palabra de Dios. Ese es el agiógrafo. Hebreo, lengua con la que se escribió casi todo el Antiguo Testamento. Prácticamente todo el Antiguo Testamento se ha escrito en hebreo. Hay partes en arameo, por ejemplo, hay partes de Esdras, partes de Daniel que están en arameo, pero la gran mayoría de los textos del Antiguo se escribieron en hebreo. Por lo tanto, el hebreo también es una lengua bíblica. Son lenguas bíblicas el griego, el hebreo y el arameo. Son lenguas bíblicas. El latín no, porque el latín ha sido una traducción que viene después
Es una traducción de San Jerónimo, la Vulgata. Bien, vamos con la H de helenismo. Es la etapa que va del año 333 al 63 a.C. y viene a ser la etapa donde hay un dominio de la cultura griega. El año 333, Alejandro Magno vence a los persas y tenemos una etapa que es el dominio de la cultura griega sobre el pueblo judío. Esa etapa se llama helenismo. La etapa del helenismo, por ejemplo, nos lleva a hablar de la rebelión de los macabeos. Los macabeos se rebelan porque no aceptan que se contamine la fe judía con la cultura griega, se rebelan los macabeos. El helenismo va del 333 al 63 a.C. Tenemos H de historia. En la Biblia hay una historia de salvación. Tenemos una historia de la salvación. Porque en la Biblia se nos relata cómo Dios actúa en la historia para salvar a los hombres. La historia que nos relata la Biblia no es como la historia hoy en día que busca explicar al detalle lo que ocurre. En la Biblia la historia es una narración donde quiere remarcar que Dios salva a los hombres. Y muchas veces los relatos llevan una interpretación desde la fe. No necesariamente se escribe todo lo que pasó, pero lo que se quiere decir en la Biblia es que Dios actúa en la historia para salvar a los hombres. Por lo tanto, cuando hablamos de historia en la Biblia, estamos hablando de una historia de la salvación. Inspiración bíblica. ¿Para qué llamamos inspiración bíblica? Es la acción del Espíritu Santo sobre una persona concreta, el agiógrafo, de modo que lo que escribe es palabra de Dios. Ya hemos hablado del agiógrafo. El agiógrafo recibe la inspiración bíblica. ¿Y qué es la inspiración bíblica? Es la acción del Espíritu Santo sobre una persona concreta, el agiógrafo, de modo que lo que escribe es palabra de Dios. Cuando el Espíritu Santo ha iluminado a una persona concreta para que escriba la palabra de Dios, el Espíritu Santo ha respetado el estilo, ha respetado la personalidad de cada uno. Esto también es importante decirlo, por eso nos encontramos en la Biblia con diferentes estilos. Pensemos en los evangelios. Mateo tiene su estilo, Marcos tiene su estilo, Lucas tiene su estilo, Juan tiene su estilo, porque el Espíritu Santo respeta la personalidad del agiógrafo. No cambia los gustos del agiógrafo. Si a Mateo le gustaba el ceviche, le sigue gustando el ceviche, cuando el Espíritu Santo lo iluminó. Si a Marcos le gustaba el arroz con pato, le seguía gustando el arroz con pato. El Espíritu Santo no cambia la personalidad del agiógrafo. Si a Lucas le gustaba el seco de gato, le seguía gustando el seco de gato. El Espíritu Santo respeta la personalidad del agiógrafo. Por eso hay diferentes estilos en la Biblia. No es lo mismo Isaías que Ezequiel, no es lo mismo Ezequiel que Zacarías. El Espíritu Santo respeta la personalidad del agiógrafo. Por lo tanto, aquí tenemos ya una característica importante en la Biblia. Hay diferentes estilos porque la inspiración bíblica no significa que el Espíritu Santo ha cortado a todos con la misma tijera. Bendito sea Dios que cada agiógrafo es diferente y tiene su propio estilo. Y cada uno le pone su propia salsa. Los jueces van de 1210 a 1031 a.C. Es la etapa en la que los israelitas son gobernados por los jueces. Es la etapa en la que los jueces tienen que dirigir al pueblo frente a los amalecitas, moabitas, amonitas, pirañitas, etc. ¿Se acuerdan? Bien, es la etapa donde hay que conquistar
la tierra prometida, y los jueces son los líderes, 1210 a 1031 a.C. La monarquía va de 1031 al 587 a.C. Es la etapa en la que los israelitas son gobernados por los reyes. El primer rey es Saúl, pero el rey más importante es David. El rey más importante es David. Y se esperaba que el Mesías fuese el hijo de David. Por lo tanto, reyes hubo muchos. Saúl, David, Salomón. Con Salomón luego se divide el reino. Roboam, Jeroboam, etc. Pero el rey, digamos, paradigmático va a ser David. Y se esperaba que el Mesías fuese el descendiente de David. Por eso a Jesús se le llama el hijo de David. Tenemos los patriarcas de 1850 a 1250. Es la etapa en que destacan los patriarcas, jefes del naciente pueblo de Israel, Abraham, Isaac, Jacob y sus 12 hijos. Los patriarcas nos llevan a Abraham, Isaac, Jacob y sus 12 hijos. Va de 1850 a 1250. Luego, la dominación persa. Esa etapa va del 537 al 333 a.C. Aquí destaca la misión de Esdras y Nehemías. La misión de Esdras y Nehemías, muy importante. El año 537 se da el edicto de Ciro. Ciro permite a los judíos volver otra vez a Jerusalén. Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Ya están pisando nuestros pies tus umbrales, Jerusalén. Es el regreso. Y destacan la misión de Esdras y de Nehemías. Es la dominación persa. Hemos hablado de la unidad. La unidad es un criterio fundamental para interpretar un pasaje. Hay unidad en toda la Biblia. El Antiguo Testamento se orienta al Nuevo. Por lo tanto, los pasajes hay que conectarlos. Hay que conectar todos los pasajes. No podemos quedarnos con un solo pasaje. Por ejemplo, pusimos un ejemplo en una clase sobre las imágenes sagradas. Éxodo 20:40, no 24, no te hagas imagen de lo que hay en el cielo, en la tierra o en el mar. Éxodo 24. Pero luego vimos que en Éxodo 25, 17 al 18, Dios le dice a Moisés que se haga 2 querubines. Y por lo tanto Dios le dice a Moisés que haga imágenes. Y luego en el libro de los Números, Dios le dice a Moisés que haga una serpiente de bronce. Y luego vamos al Nuevo Testamento y hablamos de Jesús, que es imagen del Padre. Jesús tiene una humanidad, se le puede pintar. Por lo tanto, no nos quedamos solo con un pasaje. Porque hay un criterio fundamental para interpretar la Biblia y que es la unidad. Hay unidad en toda la Biblia. Hay que conectar todos los pasajes. No podemos quedarnos con un solo pasaje. Todo tiene que estar conectado. Todo tiene que estar conectado. Y esto es importante porque esto significa que hay que leer toda la Biblia. Ya les he dicho, empiecen. Por lo menos una vez en la vida hay que leer toda la Sagrada Escritura. Por lo menos una vez en la vida. Y de esa manera también nos vamos dando cuenta que hay una unidad. Es importante la unidad en la Biblia, no quedarnos con un solo pasaje. Y esas etapas que les he dicho, las etapas que están en una clase, los PowerPoint están colgados, son importantes porque muestran la unidad también. Los patriarcas
1850, 1250 a.C. Luego tenemos el Éxodo, 1250 a 1210. Los Jueces, de 1210 a 1030. La monarquía de 1030, cuando fue ungido Saúl, hasta el 587, cuando viene la caída de Jerusalén, entran los babilonios. Del 587 al 537 tenemos el exilio, del 537 al 333 la dominación persa, del 333 al 63 a.C. el helenismo. Son etapas de la historia de la salvación. Hay una unidad en la historia de la salvación que se refleja en la Biblia. En la Biblia hay una unidad. Y todo apunta a Jesucristo. Todo se orienta a Jesucristo. Lo importante no es tanto las fechas, sino los criterios. Los judíos tienen la Tanakh. ¿Se acuerdan de la Tanakh? ¿Se acuerdan de la Tanakh? T, Torah. N, Nevin o Navin. K, Ketubín. Torah, ley. Nevin o Navin, también se puede decir profetas. Y Ketubín, escritos. La Tanakh es la Biblia judía, la ley, los profetas y los otros escritos. La Tanakh, Torah, Navin, Ketubín. La Biblia católica, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. ¿Por dónde hay que empezar a leer la Biblia? Por los evangelios, por ahí se empieza. 4 evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Es lo primero que hay que leer, y luego una lectura continuada, Génesis, etcétera, pero siempre teniendo en cuenta a Cristo. Siempre teniendo en cuenta a Cristo. Hay una pregunta que están haciendo los judíos: ¿cuántas veces leen la Biblia? Pues en los judíos hay de todo, como pasa con nosotros. Hay judíos piadosos que leen muchas veces la Tanakh y otros judíos que nunca han abierto la Tanakh. Igual pasa con muchos católicos. Hay católicos que tienen Biblias muy bonitas, pero cuando uno abre esas Biblias tienen telarañas, porque nunca las abren. Entonces depende de cada uno. La tradición. La tradición de la iglesia es fundamental para interpretar un pasaje bíblico. Si no tenemos en cuenta la tradición, no podemos interpretar bien la Biblia, porque la tradición es la vida de la iglesia que se expresa en la liturgia, en los padres de la iglesia, que son los teólogos santos de los primeros siglos y los santos. La tradición hace que uno entienda mejor la escritura, porque la Biblia ha surgido de la iglesia. La tradición, alguna vez les he dicho, es como el horno, la Biblia es como el pan. La tradición es el contexto vital de la Biblia. La tradición es como el horno, la Biblia es como el pan. Si el pan está dentro del horno, está calientito. Si tú sacas el pan del horno, luego se seca. Y cuando quieres morder ese pan, te va a reventar 3 dientes. La tradición engloba la Biblia. Es la vida de la iglesia. ¿Dónde se expresa la tradición? En la liturgia, en los padres de la iglesia, en los santos. Ahí se expresa la tradición. Dentro de la liturgia se lee la Biblia. Los padres de la iglesia han comentado la Biblia. Los santos han hecho vida a la Biblia. Por lo tanto, la tradición es muy importante para poder entender la Sagrada Escritura. La tradición es muy importante. Y tenemos la verdad pechica. En la Biblia, la verdad es salvífica. La verdad que encontramos en la Biblia no es una verdad científica. Uno no va a la Biblia a descubrir cuántos átomos tiene la materia o cuántos planetas hay en el universo. Uno va a la Biblia
para conocer lo que Dios quiere que nosotros tengamos presente para alcanzar la salvación. Por eso, en la Biblia, la verdad es salvífica. La verdad es salvífica. Es lo que Dios quiere que conozcamos para nuestra salvación. Por lo tanto, ¿cuál es la intención que nosotros debemos tener cuando abrimos la Biblia? Conocer la verdad salvífica, es decir, lo que Dios me quiere decir para alcanzar la salvación. Lo que hemos hecho ahora es un vocabulario básico. Estoy seguro que todos ustedes ya lo sabían, pero he querido refrescar la memoria porque siempre todos tenemos un poquito de Alzheimer, todos. Y a veces se nos olvidan cosas que hemos aprendido. Es importante conocer un vocabulario básico. Hay diccionarios bíblicos católicos. También ustedes pueden comprar, hay muchos diccionarios bíblicos católicos donde se van explicando términos bíblicos. Por cierto, algunos son caros, otros son más baratos. Hay diccionarios bíblicos católicos. Hemos hecho un pequeño diccionario bíblico, no hemos puesto todas las palabras. Cuando nosotros desarrollemos libro por libro, van a salir más palabras. Por lo tanto, este es un mini vocabulario, es un coquito. Es un coquito, ¿de acuerdo? Es un coquito. Recién estamos en kindergarten, ¿no? Así se dice. Se me está trabando la expresión. Estamos en el nido, ¿ya? Estamos en el nido de la Biblia todavía. Ya vamos a entrar a primer grado, segundo grado, tercer grado. Estamos en el kinder, ¿ya? Y la otra semana, primer grado. Y luego cuando pasemos a los libros históricos, segundo grado. Y cuando pasemos a los profetas, tercer grado. Así vamos a ir avanzando, todos, ¿ah? Todos vamos avanzando. Aquí no hay yo sé más que tú, yo soy el sabelotodo, yo soy la mamá de Tarzán, yo soy la última Coca-Cola del desierto. No, todos estamos aprendiendo. Muchas gracias por su paciencia. Hemos repasado lo que hemos visto en este primer ciclo de charlas bíblicas y ya les dejo para que vayan a tomar su cena, su aguadito de gaviota que van a tomar algunas hermanas, porque dice que eso ayuda también a tener buena memoria, el aguadito de gaviota. Muchas gracias. Mañana nos vemos a las 7 de la mañana en la misa. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Con la alegría de vivir siempre con Jesús, José y María, nos quedamos en la paz de Dios. Muchas gracias, ánimo, hemos terminado este ciclo. Voy a colocar un pequeño examen en el Facebook la otra semana para ver cómo están en este primer ciclo con su certificado. Hay hermanos, sobre todo hermanas, las mujeres son más estudiosas y aplicadas, que ya tienen varios certificados y ya se van a graduar de doctoras en teología de la universidad Los Anahuín, los pobres de Yahvé. Muchas gracias, ánimo, bendiciones.